buenos días. Doy un cordial saludo de bienvenida al señor Jorge Restrepo, quien es ingeniero industrial, experto y activista de la transformación digital en Colombia. Ha trabajado tanto en escenario en sector público y privado durante 14 años, desde diferentes roles. Dentro de estos roles está asesor de exportaciones del sector de contenidos digitales en ProExport, director de desarrollo de negocios de Brains.co, gerente de la política de apoyo al sector de contenidos digitales en MINTIC, en el Ministerio TIC, y más adelante, director de apropiación del mismo ministerio. Además, ha sido creador y promotor de varias comunidades de apoyo a la transformación digital de varios sectores, como la educación, los contenidos, la ruralidad, entre otros. Jorge hoy nos brindará la conferencia taller denominada Pensamiento de Diseño y Canvas como herramienta de la gestión directiva. Recuerden usar su cartilla para el momento del taller. Y le doy la bienvenida al señor Jorge Restrepo. Esperamos que sus aportes realimenten nuestras reflexiones y toda su trayectoria pueda también permitirnos estrategias concretas en escenarios educativos. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Una cosa importante que faltó mencionar en la hoja de vida. ¿Qué faltó mencionar de mi vida académica? ¿Cuál? Que soy maestro, pero una muy importante, que nunca se menciona. ¿De qué colegio salí? Nunca se menciona porque dejó de ser importante. Para mí es muy importante. Yo salí del Colegio Corazonista de Medellín, el Corazonista está presente. ¿Sí? Eso. Muy orgulloso porque de verdad ustedes hacen una gran labor y hace parte de mí el colegio. Lo segundo, Sauro nos contó que tenía 2 hijas, yo también tengo 2 hijas, una habla muy bien español, tiene 3 años y medio, y la segunda dice agua, tiene 1 año y medio y eso es lo que ha logrado. Ok, ahora sí, empecemos. Está muy bien que veamos aquí, vamos a estar como para tener el tiempo, si me pueden ayudar aquí para tener control de tiempo sería buenísimo. Bien. Entonces, es conferencia taller y en ese orden lo voy a hacer. Una conferencia y voy a ir muy rápido porque hay muchos temas. Solo el tema de diseño, yo estoy terminando mi doctorado en diseño, 6 años trabajando y entendiendo qué es el diseño. Y luego el Canvas, que es una herramienta de emprendimiento y de intraemprendimiento para llevar proyectos dentro de las organizaciones. Pues, por ejemplo, soy maestro o profesor de la maestría en innovación y emprendimiento de la Universidad del Rosario, que son 2 años aprendiendo cómo se trabaja un Canvas. Entonces son temas muy robustos y yo lo que espero hoy es generar una provocación en ustedes, una provocación, más que ustedes queden con unas bases conceptuales muy sólidas, es provocarlos y decirles esto es fácil, esto lo podemos hacer y sobre todo esto lo podemos aplicar. Vamos entonces sin más introducción. Lo primero que hay que decir es, estamos en una época de transformación, estamos en una época de transformación increíble y que va a un ritmo muy grande y lo hemos hablado tanto ayer como hoy. Se habla de cambio, se habla de transformación, se habla de siglo XXI. Qué bueno que nos tocó vivir el inicio de un siglo además que va a ser bien emocionante. Hablamos de transformación educativa, de transformación digital, mucha transformación. Y es que el mundo sí está transformándose y siempre lo ha hecho, pero ahora va a un ritmo diferente, va a un ritmo mucho más rápido. Y por eso lo llamamos que vamos a un ritmo exponencial, donde todo va exponencialmente. Olvidé mencionar antes, pero sería bueno que ustedes dejen en silencio sus celulares, pero también dejen en silencio sus beeper. ¿Se acuerdan? Es como piedra de museo. Pero señores, Viper teníamos hace unos 15 años y ahora se nos olvidó y tenemos WhatsApp. ¿Qué pasó tan rápido? O sea, todo va muy rápido, la tecnología va muy rápido y a veces se nos olvida. Y hay algo importante en esta gráfica. Nosotros antes aprendíamos y nos adaptábamos de forma lineal, siempre creciente pero de forma lineal. Ahora vamos de forma exponencial. Nosotros como personas tenemos que empezar a aprender mucho más rápido, pero las organizaciones también tienen que cambiar muy rápido.
Las organizaciones, ¿qué está pasando? Si las organizaciones del mundo real, o las organizaciones, digamos las empresas, no cambian a este ritmo, pierden competitividad. Se habla de los casos típicos de Blockbuster, de Kodak, de todas esas empresas que no se adaptaron rápidamente a los cambios y fracasaron, quebraron. Si la universidad no cambia a este ritmo exponencial, ¿qué pasa? Y ya las empresas lo están manifestando, no me están llegando el recurso humano que yo necesito. Ustedes, señores universidad, no están cambiando el ritmo que yo necesito y seguramente le pasa a ustedes también con los docentes que contratan. No están cambiando, la universidad no les está entregando los docentes que necesitan en el siglo XXI. Y pasa lo mismo con los colegios. Si ustedes no cambian lo suficientemente rápido, las universidades van a empezar a decir, señores, ustedes no me están entregando los alumnos que yo necesito. Entonces es un ciclo en el que todos como sociedad tenemos que empezar a ir a este ritmo. Y nos enfrentamos entonces a algo que ya lo sentimos, lo vimos en el día a día y que lo nombramos como VUCA en inglés. Volatilidad, todo el tiempo están cambiando las cosas. Ya no tenemos certeza. Ya no tenemos certeza ni siquiera cuáles son las profesiones del futuro. Se dice que el 70% de las profesiones del futuro en 10 años, 15 años van a ser completamente diferentes de las de ahora. Por ejemplo, científico de datos es ahora el empleo que mejor se está pagando en el mundo entero. Científico de datos, no lo teníamos antes, teníamos estadísticos, pero científicos de datos, ¿qué es eso? Y estamos empezando, entonces ustedes están formando, o todos estamos formando, para unas profesiones que no existen. Complejidad. Nos estamos enfrentando a unos problemas cada vez más complejos. Y la ambigüedad es que esos problemas que son muy complejos tampoco tienen una sola solución, pueden tener varias soluciones y no siempre una fórmula aplica siempre para el mismo problema. La transformación no se da por la tecnología únicamente. Hay 3 impulsadores de la tecnología. El primero y el más importante, nosotros como personas estamos cambiando. Estamos cambiando a un ritmo muy rápido. Vuelvo al caso del WhatsApp. Antes de WhatsApp uno casi no tomaba fotos, videos, escribía. Ahora uno lo hace con una naturalidad. Alguien me decía, no, es que yo no soy tecnológico. Y yo le preguntaba, ¿usa WhatsApp? Sí. Entonces si usa WhatsApp, usted hace podcast porque hace grabaciones de voz, usted hace video digital, usted hace fotos digitales, usted genera y sigue conversaciones digitales, entonces ¿por qué no es digital? Todos somos digitales y somos consumidores de contenido, entonces sí estamos cambiando muy rápido. Los negocios también y la forma que nos organizamos, y ahorita les cuento un poco más, también está cambiando y debemos empezar a cambiar. Esas organizaciones tan jerárquicas están cambiando, cada vez hablamos más de una horizontalidad. Y en los colegios sigue siendo muy jerárquico. Tenemos que pensar si realmente esas son las fórmulas. Y la tecnología, por supuesto. Estamos hablando de inteligencia artificial, de Big Data, de Internet de las cosas, una gran cantidad de tecnologías que definitivamente están cambiando nuestro contexto. Pero no me voy a extender mucho en qué es la transformación, porque ya lo hemos hablado y después de mí viene una conferencia específicamente en temas de transformación. Luego también nos hablan mucho de por qué debemos transformarnos, pero pocas veces, y aplaudo que en este congreso sí lo hemos tocado muchas veces, es cómo debemos transformarnos. Ya hemos hablado de cómo transformar los espacios, cómo transformar la evaluación, generar ese tipo de transformaciones. Y estas son algunas de las fórmulas para generar transformación que podemos empezar a aplicar. La transformación se está hablando en todos los ámbitos de la sociedad, en todos. Y las organizaciones, las universidades, los grupos de investigación empiezan a desarrollar, los emprendedores como yo, empezamos a correr una serie de metodologías que empezamos a probar y vemos que son buenas y que nos permiten movernos muy rápido. Yo subí en el que básicamente identifico qué es lo que necesita un usuario. Design Thinking, que vamos a hacer zoom ahí, un zoom grande. Y el tema de Lean Startup, que básicamente la herramienta principal del Lean Startup es el Canvas. Tranquilos que yo voy a ir ahorita y voy a profundizar mucho más en cada uno de estos. Pero son diferentes metodologías. Básicamente hay un principio claro en todo esto, es equivocarse rápido y barato.
Esa es la gran hipótesis de todo esto. Y ahorita vamos a hablar más del tema. Voy rápido, pero no tanto. Bueno, esto tiene un poco sensible. ¿Qué es el Design Thinking? El Design Thinking responde ahorita a algo que decía ahorita Isauro, lapsus de sábado, Isauro, que decía, lo que hay que tener es una fórmula estratégica para resolver problemas y entender problemas. Eso es el Design Thinking. Vamos a ver un poco más adelante qué es, pero definitivamente está probado que genera resultados innovadores. Algunas premisas del diseño. Lo primero que tengo que decir es que se habla mucho de Design Thinking o pensamiento de diseño, en traducción, pero todo nace, por supuesto, del diseño. ¿Y qué es el diseño? El diseño es una fórmula para resolver problemas. El ingeniero tiene unas fórmulas para resolver problemas, el médico tiene una fórmula para resolver problemas, el científico tiene una fórmula para resolver problemas, que es el método científico, y así las diferentes profesiones tienen diferentes métodos. El Design Thinking es una fórmula, la fórmula que usan los diseñadores para resolver problemas, que lo que busca es democratizar, que todos tengamos esas herramientas y las podamos usar. ¿En qué trabaja el diseño? Primero, entiende que el entorno es cambiante, todo el día están cambiando cosas, que no hay fórmulas perfectas, que el éxito del pasado no me asegura el éxito del futuro, sino que tengo que entender ese cambio, que es fundamental el contexto. No es lo mismo mi colegio a otro colegio, no es lo mismo el colegio corazonista en Bogotá que el colegio corazonista en Medellín, son contextos totalmente diferentes. Entiende la narrativa y la forma como nos comunicamos como un arma muy potente para resolver problemas. Este es fundamental, la ejecución real. Uno diseña para llevar a cabo cosas, para hacer. Uno no diseña, y a veces se cree que el diseño es estética, que el diseño es ideación, que por allá muy flotante. No, el diseño es ejecución real. Y el diseño deriva siempre en un problema para lograr esa ejecución real. Entonces, siempre que yo me enfrento a un problema, yo genero un proyecto. Entiende que hay limitaciones. Yo para resolver un problema o generar una oportunidad, siempre tengo limitaciones, siempre tengo tiempo limitado, recursos limitados, dinero limitado, limitaciones lógicas y conceptuales de las personas. Celebro el error, en el diseño celebro el error es fundamental dentro del problema, dentro de los proyectos de diseño, por eso decimos equivoquémonos rápido y barato, celebramos el error. Tenemos foco, no queremos resolver el problema del hambre mundial de un solo tajo, sino que vamos focalizándonos y de alguna forma segmentando los problemas, y ese es el fundamental. El diseñador es un creador de futuro y por eso yo celebro que la próxima estación sea futuro y todos somos diseñadores, ahorita lo vamos a ver, y todos podemos crear futuro. Y en eso se centra el diseño. El diseño no se centra en el pasado, hay otras ramas del conocimiento que buscan y aprenden del pasado. El diseño busca proyectarse al futuro, es creador de futuro. La creatividad como herramienta fundamental, la co-creación nunca se diseña solo, se diseña siempre en colectivo. Y además yo traigo múltiples saberes. El diseñador nunca trabaja solo. El diseñador, si es una solución para el sector médico, trabaja con médicos, con enfermeras y demás. Si es una solución para el sector educativo, trabaja con personas del sector educativo. Y trabaja sobre problemas que se denominan en inglés wicked problems, que son problemas mal definidos, problemas difusos, es decir, problemas de la vida real. Uno en la vida real no es como en los exámenes que le dice, había una vez un señor tiene este problema y no es que, y ya se lo enuncian y es un problema muy acotado. En el mundo real no, en el mundo hay conexiones entre ese problema y otros, entre esa comunidad y otra. Entonces en lo que trabaja el diseño es tratar de generar soluciones en esos entornos tan difusos. Y hay una palabra fundamental en el diseño que es el prototipo. Y lo que entendemos como prototipo es que cuando yo empiezo a idear una solución, yo empiezo a generar algunos artefactos o soluciones o
o acciones que me permiten empezar a proyectar cómo va a lucir esa solución. Ahorita vamos a ver cómo se prototipa, pero el prototipo es fundamental. El siguiente es que es centrado en el usuario, es centrado en el usuario. Y acá voy a hacer un énfasis grande. Ayer cuando hablábamos de evaluación, alguien preguntó, pero bueno, muy bonita esa evaluación que es pensada en el alumno, pero si el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación nos está pidiendo otra cosa. Si este fuera un congreso no de directivos, sino de docentes, alguien me hubiera preguntado, ¿y si el rector no quiere? Porque todo lo estamos pensando no para nuestro usuario, sino para cumplirle al ministerio y para cumplirle a ustedes. Hay que decir la verdad, muchas veces todo el colegio trabaja para ustedes como cabeza de las organizaciones y muchas veces se les olvida un tema de pronto mental que culpa de ustedes, están en torno al directivo, en torno al ministerio y en torno a otros, y se nos olvida que el centro debe ser el alumno. Simplificar la complejidad es lo que hacemos en el diseño, no tratamos de entender y focalizar. Y por último, algo fundamental, y si algo quiero que se lleven hoy es, todos somos diseñadores. ¿Por qué somos diseñadores? Primero, porque tenemos creatividad y confianza creativa, que es muy importante. Ayudarnos, y la creatividad es como un músculo que la tenemos que fortalecer y fortalecer esa confianza creativa. Pero además tenemos capacidad de ejecución. Y esa combinación de creatividad y capacidad de ejecución hace que nosotros seamos diseñadores. Ezio Mancini, que les recomiendo que lean sobre Ezio Mancini si quieren profundizar en temas de diseño, él dice que los diseñadores somos, o el acto de diseñar es como el acto de correr. Si yo les dijera a todos ustedes, bueno, vamos a correr una cuadra, todos podríamos salir y correr esa cuadra, unos van a quedar más cansados que otros, pero todos tenemos esa capacidad, como todos tenemos la capacidad de diseñar. Hay otras personas que se entrenan todos los días para correr medias maratones o una maratón, y esas personas él los llama como diseñadores o hace la analogía como diseñadores profesionales, personas que se han venido preparando. Y hay atletas que van a los olímpicos, que su vida es estar y son profesionales en el tema de correr. Asimismo, hay unos diseñadores expertos que estamos, como yo llevo 6 años trabajando en mi doctorado, que estamos tratando de asimilar esas herramientas. Pero lo más importante es, todos somos diseñadores. Ustedes tienen la capacidad de diseñar y vamos a ver cómo se diseña. De hecho, ustedes lo hacen en el día a día y de pronto no lo habían encontrado. Un poco de historia rápida del diseño. No me voy a meter, y no pues eso adrede, pero hay quienes dicen, no soy yo, que el primer diseñador para los cristianos es Dios. Dios prototipó. Cuando fue a hacer el hombre, él cogió polvo, hizo como un muñequito ahí muy bonito, ¿cierto? Dijo, ok, de pronto la primera no le salió tan bien y hizo unas mejoritas y después dijo, este sí está muy bueno, y fue un soplido y ya aparecimos. Ese es un acto de creación, uno, y segundo es un acto de prototipado, prototipó. Pero no me voy a meter en eso, hay unos que dicen que sí, que no, otros dicen, no, los primeros diseñadores son los alquimistas. Y los alquimistas que buscaban este oro o este oro filosofal, tenían un método que consistía en 3 momentos. Les pido atención acá porque luego vamos a volver sobre porque prácticamente el diseño copia muchas cosas de este proceso. El proceso de creación, según los alquimistas, tenía 3 fases. La primera es una fase negra, es una fase de destrucción. Toda creación es una pequeña destrucción. Yo identifico qué está mal, en qué no me siento bien, cómo no estamos respondiendo a los alumnos, cómo no estamos respondiendo a los padres, qué está pasando. Eso es una pequeña destrucción, identifico que no está bien y es fundamental. De hecho, es de las partes más importantes del proceso creativo. Luego hay una etapa blanca, que es una etapa de creación, de ideación. Acá es fantasía y todas estas palabras que nos evocan a crear. Y acá es ideas, 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 ideas. Este es el segundo momento. Y el tercer momento, que es el fundamental, es la etapa roja, que es una etapa de creación, que es la etapa en la que yo empiezo a hacer realidad
y toco la materia y empiezo a trabajar y empiezo a hacer que esas ideas se hagan realidad. Entonces los alquimistas decían, el proceso creativo tiene 3 etapas: negra, destrucción, identificar lo que está mal; blanca, ideación; y roja, que es ponerse ya a hacer. Muchas veces se cree que el proceso creativo se queda en la etapa blanca. No, para crear hay que hacer las cosas realidad. Siguiendo la historia, bueno, un poco de historia, se dice también que uno de los principales diseñadores fue Leonardo da Vinci. Un poco más cercano a nuestros días, la escuela Bauhaus es otro gran referente del diseño. Y por último, estos señores que crean una compañía que se llama IDEO, y les recomiendo buscar Design Thinking para Educadores, una guía que está abierta. Ellos que son una empresa privada, pero han generado y han abierto mucha información, tienen unos documentos muy interesantes. Y ellos crean esta empresa que empieza a prestarle servicios a Apple, a grandes marcas, a Coca-Cola y demás, y hacen que esto de Design Thinking sea un boom. A ellos se les debe eso que todos estemos hablando en este momento de Design Thinking, logran una democratización del tema. ¿Por qué hago historia? Para que vean que no es un tema nuevo, es un tema que viene desde hace muchos años atrás, pero que ahora toma principal relevancia. Les recomiendo que vean este documental. Yo voy rápido, pero ya compartí las memorias en Twitter con @JoleRestrepo, con numeral Encuentro de Educación Privada. Ustedes pueden encontrar y hay un link para descargar las memorias. Si no están en Twitter, luego miramos cómo las tienen. La idea de esta conferencia, por eso me permito ir un poco rápido, es que ustedes puedan descargar la presentación, tengan la cartilla, y con eso entonces vamos a poder profundizar luego. Ok. Ahora, ¿dónde puedo, y como directivo, dónde puedo aplicar el Design Thinking? Lo primero es el llamado a volver a el alumno como centro del diseño, y yo puedo hacer rediseños de currículo, puedo hacer rediseños de espacios, como nos contaban ayer, usando también Design Thinking. Puedo mejorar los procesos y las herramientas dentro de mi institución educativa, puedo mejorar los sistemas y puedo crear nuevos productos y servicios para el colegio, para los padres de familia, para los egresados, para los alumnos. Puedo empezar a crearlos. Ahí en la cartilla van a ver que hay algunas respuestas. Y ahora sí, ¿cómo luce el pensamiento de diseño? Hay muchos frameworks, muchos marcos de referencia para hacerlo, pero este es el más conocido, que es precisamente el de IDEO que les mostraba antes. El primer paso del pensamiento de diseño es empatizar. Yo me pongo en los zapatos de la otra persona, entiendo cuál es su problemática, entiendo qué es lo que está pasando, entiendo cuál es el problema. El segundo es defino muy bien el problema. Y a muchos autores le han dicho que es esta frase, pero entre ellos Einstein dice que si él tiene 1 hora para resolver un problema, entonces como 58 minutos lo invierte en definir muy bien ese problema y 2 minutos en resolverlo, algo así. Y muchas veces lo que hacemos es irnos a acción a resolver sin una definición clara de cuál es el problema. Entonces, en Design Thinking nos tomamos el tiempo de entender muy bien a la persona para la cual estamos diseñando y entender muy bien cuáles son esas problemáticas que estamos atacando. Con eso claro, ya sí podemos empezar a pensar cuáles son las soluciones y empezamos a idear, empezamos a generar y pensar cómo podríamos resolver el problema. Luego prototipamos. Un prototipo, por ejemplo, es un boceto en papel, hago un mapa mental, ese es un prototipo de muy baja resolución y luego yo voy mejorando ese prototipo. Ahorita les cuento cómo se hace. Y luego evalúo. ¿Y con quién evalúo si la solución es buena o no? Con el usuario. Le pregunto al usuario si le gusta, si lo usaría, ese tipo de cosas, y voy mejorando mi prototipo y eso que parece lineal, no lo es. Yo lo que voy haciendo es, hay veces en el prototipo identifico que no hice una buena definición del problema y así voy iterando. Ok. En Hipercubos
y como resultado de mi tesis de doctorado, hicimos una adaptación de ese Design Thinking y le metimos unos componentes de método científico y lo hemos probado en toda Latinoamérica y nos ha dado muy buenos resultados, sobre todo trabajando con chicos y jóvenes y también en sector corporativo como Bayer, Microsoft, Ecopetrol y otros. Y lo que hacemos es una adaptación de ese Design Thinking, como les conté ahorita. Lo que hacemos es que decimos, hay 3 retos o 5 pasos. El primero, con empatía, definimos un reto y arrancamos definiendo ese reto. ¿Qué nos reta? El segundo, hacemos una exploración de la situación actual, que esto es como un estado del arte. Salimos y miramos cómo el mundo ha resuelto ese problema, cómo a nivel local se ha resuelto ese problema, qué cosas buenas y qué cosas malas ha tenido esa solución. Y ya teniendo claro para quién estamos diseñando, cuál es ese reto, cuáles son esos referentes, salimos a idear y luego prototipamos. Ahorita vamos a ver paso a paso, ya mucho más tranquilos, cómo se hace esto. Ok, entonces vamos a hacer el recorrido rápido. Yo voy a poner un ejemplo, tanto de Design Thinking como de Canvas, y luego nos devolvemos y tratamos de aplicarlo desde la cartilla y lo hacemos todos juntos. Listo, vamos a tener 36 minutos para eso. Yo creo que estamos bien de tiempo, al menos logramos hacer el Canvas. Entonces, lo primero, generar el reto. Entonces, ¿qué herramientas tengo para hacerlo? Para cada uno de estos procesos hay una cantidad interesante de herramientas, muchas de ellas abiertas, algunas de ellas las tienen ustedes en la cartilla. Una de esas herramientas lo denominamos el mapa del dolor. En el mapa del dolor, yo lo que trato de proyectar es cuáles son esos síntomas del problema, qué está pasando, por qué hay tanto bullying, por qué los chicos no se están tratando bien, por qué hay como separación de grupos entre los mismos niños. Ese tipo de síntomas los empiezo a identificar. Luego yo trato de ver cuál es la raíz del problema, qué es lo que está pasando. Falta de afecto en los chicos, la familia, influencias, bueno, ¿cuál es la raíz de ese problema? Y lo primero que me salté es identificar para quién estoy diseñando. Entonces defino claramente para quién estoy diseñando y cuál es la situación en la que está esa persona para la cual estoy diseñando. Y el segundo, luego paso a entender en qué entorno está y luego cuál es la relevancia. La mejor forma de explicar esto es con un ejemplo. La persona, es un colegio y quiere volver a tener relación cercana con los egresados y sobre todo aquellos que tienen más de 10 años de graduados. Se ha empezado a identificar que estas personas no tienen esas o están perdiendo esas habilidades del siglo XXI que hay que reentrenar o que no lograron tener una buena orientación, digamos, en temas de tecnología y demás. Entonces yo, ¿para quién estoy diseñando? Para esos graduados de más de 10 años, egresados de más de 10 años. ¿Cuál es el contexto? Hay un contexto que les contaba ahorita, de transformación digital, de cuarta revolución industrial, que cada vez las corporaciones son más exigentes con el recurso humano y les piden más. ¿Cuáles son los síntomas? Estas personas sienten que están perdidos, que pierden competitividad en el mercado laboral, que tienen incertidumbre laboral, que los pueden echar o que no consiguen trabajo fácilmente porque no tienen esas competencias. ¿Cuál es el dolor? Definitivamente una pérdida de competitividad en el mercado laboral por falta de competencias. ¿En qué entorno están? En un entorno laboral cada vez más competitivos. Hijos con diferentes inquietudes e intereses, también empezamos a identificar que si tienen hijos están muy perdidos en su educación y que hay unos nuevos paradigmas. Y lo que analizamos es la relevancia o no de meternos a solucionar ese problema, porque muchas veces empezamos a diseñar soluciones, nos metemos en proyectos en los que la relevancia no es tan alta y perdemos tiempo y recursos que pudiéramos haber utilizado en otro problema. Entonces siempre hacemos un análisis de si ese reto vale la pena o no enfocarse. Entonces hacemos un análisis de relevancia. Luego corremos varias metodologías como entrevistas, como observación, como grupos focales para entender muy bien qué es lo que está pasando. Y al final lo que hacemos es, tratamos de resumir en la primera fase del pensamiento de diseño es cuál es nuestro reto, en una sola frase. En este caso,
del ejemplo, cómo podemos apoyar a nuestros egresados para lograr conservar su competitividad profesional y su confianza personal para que tenga más opciones de éxito. Ese va a ser nuestro reto. Es un reto, ustedes seguramente tendrán muchos en el currículum, en el contexto y demás. Este ejemplo es orientado hacia los egresados. Entonces aquí ya tenemos un reto, ya sabemos cuál es ese reto. Luego lo que hacemos es, tenemos diferentes herramientas. Ustedes van a ver en su cartilla que hay uno que se llama mapa de empatía. Y lo que empiezo a preguntarme es, bueno, ¿y ese egresado qué oye? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Qué le está diciendo su familia? ¿Qué le están diciendo en su mercado, en su entorno laboral? ¿Qué ve? Entonces ve Netflix, ve televisión, ve redes sociales, ve que otros compañeros de ellos están más exitosos que ellos, ese tipo de cosas lo que están viendo. Y sobre todo preguntamos cuáles son los temores y las preocupaciones de ese usuario. Entonces ahí lo que hacemos es un zoom muy grande a ese usuario. Luego lo que hacemos es buscar referentes. ¿Cómo en el mundo han solucionado este mismo problema? Y es que muchas veces pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos el problema. Y esto es lo que da mucha riqueza a espacios como estos, que ustedes pueden compartir. Los problemas que ustedes tienen, seguramente el director del lado, su colega del lado, está teniendo los mismos problemas y en esa conversación empezamos a identificar posibles soluciones. Por eso también decimos que el diseño nunca se hace solo. Pero también podemos buscar algunos referentes afuera. Entonces, buscamos cómo la naturaleza soluciona problemas. Y este es un portal hermoso que se llama Ask Nature, en el que si yo tengo un problema, y lo pongo ahí, es un buscador como Google, él me cuenta cómo la naturaleza ha resuelto ese problema. More Inspiration, más de 5.000 innovaciones del mundo entero. Entonces uno le pone ahí teaching, learning, este tipo de palabras relacionadas con lo que hacemos. Él empieza a entregarles a ustedes innovaciones que se han hecho referente a el sector educativo, y ustedes pueden hacer búsquedas, por supuesto, más especializadas. En el tema de educación, ya mucho más específicamente, les recomiendo mucho que este es el Laboratorio de Innovación del Tecnológico de Monterrey. Además, que se suscriban al newsletter que les llega cada semana, los martes, innovaciones que se han hecho en el mundo a través de la educación. Unos artículos muy cortos, muy bien escritos y casi siempre con muy buenas herramientas. Entonces, el Tecnológico de Monterrey, o si no, ingresan a su portal, que es observatorio.tec.mx. Y por supuesto, Ruta Maestra, la publicación de Santillana, en el que además me hago un poquito de publicidad. En la última edición tengo este artículo, Proyectos Maker en la promoción del aprendizaje consciente, y ustedes ahí en esa revista pueden ver muchas fórmulas, muchas metodologías y demás para inspirarse y lograr solucionar sus problemas. Entonces es una fuente muy rica para empezar a solucionar. En el ejemplo que estoy trabajando, cómo ver más competitivos los egresados, yo hago la búsqueda de referentes y encuentro que en el mundo hay algo que se llama los Finishing School, que el Banco Interamericano de Desarrollo ha venido promocionando de una forma intensiva. ¿Y qué es los Finishing School? Se dieron cuenta que muchos jóvenes no consiguen trabajo porque no tienen las habilidades que denominamos ahora del siglo XXI, de comunicación, de creatividad, de trabajo en equipo y demás, no salen de la universidad con esas habilidades. Entonces los Finishing School son unos cursos, unas escuelas que antes, en el paso entre la universidad y el mercado laboral, ellos les desarrollan esas competencias para que cuando este joven llegue al trabajo, pues si trabaja en equipo, si sea creativo, si se sepa comunicar, ese tipo de cosas. Entonces, y empiezo a identificar que eso es una corriente mundial. Entonces es mi ejemplo. Entonces yo digo, ok, puede tener relevancia que yo empiece a trabajar con mis alumnos, mis egresados, empezar a trabajarle esas habilidades. Luego yo hago una pirámide de selección o de
o de optimización. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos resolver el mundo, todos los problemas de una sola vez y queremos que esa solución me mejore todos los indicadores posibles, que sea una solución mágica. Esas soluciones mágicas no existen. Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer apuestas estratégicas. Si yo lo que quiero hacer es reducir costos, pues entonces arriba estará reducir costos. Y después pueden haber otros impactos asociados que son deseables, pero que yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es mi principal factor de éxito? En este caso, por supuesto, yo lo que quiero hacer es que los egresados mejoren su competitividad, tienen mi sello, yo soy corazonista, por ejemplo, y quiero seguir siendo corazonista, entonces yo como corazonista debería, hasta los 80, 90 años, ojalá que llegue, pues tener ese sello corazonista. Entonces quiero además que mis egresados sigan con competitividad. Luego, un segundo impacto deseado es conservar ese sello que siga y puede ser conseguir ingresos extras. A nadie le cae mal conseguir unos ingresos extras para el colegio, está de segundo, es válido, es legítimo. Y el tercero puede ser mantener vibrante la comunidad de egresados, aprovechar una infraestructura que de pronto en las noches no la estamos utilizando y hacer gestión del conocimiento, porque yo lo que puedo hacer es, si traigo a los egresados, pues puedo tener un egresado que es muy bueno en urbanística, puedo tener un egresado que es muy bueno en creatividad, puedo tener un egresado que es muy bueno en diseño y empiezo a generar una gestión del conocimiento que además va a llegar a mis alumnos actuales, entonces puede ser algo relevante. Ya teniendo claro entonces cuál es el reto, la competitividad de los egresados en el ejemplo, cuáles son esos referentes, qué está pasando en el mundo de ese egresado, yo ya tengo suficiente información para empezar a idear soluciones. Y en ese idear hay dos momentos. El primer momento lo llamamos pensamiento divergente. El pensamiento divergente es el pensamiento en el que entre más ideas, mucho mejor. Ya lo que hacemos es lluvia de ideas, piscina de ideas. ¿Han jugado Stop? ¿Se acuerdan de cuando uno jugaba Stop? Entonces, uno lo que hace, y es una fórmula muy bonita para hacerlo, es yo le doy una hoja a cada persona con la que estoy ideando, le doy 2 minutos para que, como cuando jugábamos Stop, escriba la mayor cantidad de ideas. A los 2 minutos rotamos la hoja, las personas leen esas ideas, se inspiran en esas ideas y tienen 2 minutos para mejorar esas ideas. Y así, y hacemos una ronda hasta que todos vayan. Ahí lo que tenemos en 8 minutos, ustedes tienen 20, 30 ideas de solución. Y acá el número interesa, acá lo que queremos tener es una gran cantidad de ideas. Pensamiento divergente. Y luego, lo que hacemos... Entonces hacemos piscina de ideas y luego hacemos algo que denominamos pensamiento convergente. Lo que hacemos en pensamiento convergente es que seleccionamos, unimos, mejoramos y eliminamos ideas. Y la idea al final del proceso de ideación es quedarnos con 1 o 2 ideas muy, muy potentes que nacen de ese proceso de co-creación. Entonces, ideación, pensamiento divergente, convergente. Para hacer esa convergencia podemos usar eso que denominamos la matriz WOW, que lo que hacemos es, normalmente usamos papelitos o papel reciclado, me gusta más que los POSIT, es mejor para evitarle cosas al planeta, pero lo que hacemos es identificamos las ideas más fáciles de más fácil implementación y las más originales, y a esas son las que deberíamos enfocar nuestros esfuerzos. Esta es una de varias fórmulas para hacer esa convergencia, para identificar las mejores ideas. En una ideación, para solucionar el tema de los alumnos, entonces empezamos a hacer ideación y alguien dijo, hagamos una escuela virtual de egresados. Alguien dijo, ahora es muy famoso las escuelas corporativas. Casi todas las empresas tienen universidad corporativa. Entonces decir, no, pues ¿por qué universidad? Hagamos un colegio corporativo. Hagamos alianzas con universidades, hagamos una comunidad de aprendizaje, hagamos algo que se denomine la escuela de competencias del siglo XXI, hagamos una escuela nocturna, hagamos talleres para niños. Bueno, ahí empiezan a idear. Y luego nos sentamos, usamos alguna herramienta, puede ser la matriz WOW, y decimos, ¿saben qué? La idea ganadora que recoge todas esas ideas es, hagamos una escuela blended.
entre virtual y presencial, de educación durante toda la vida, con foco en competencias 4.0. Esa es la gran idea. Y alguien dijo, hombre, si los alumnos, y pasa en el Corazonista, que muchos compañeros míos, yo vivo en Bogotá, entonces no puedo desafortunadamente, pero muchos compañeros míos siguen yendo a entrenar balonmano en el Colegio Corazonista. Y ya hace, bueno, yo me gradué en el 95, o sea, 25 años, y siguen yendo a un tema de deportes. Pero si el core, o lo más importante del colegio es la educación, ¿por qué no volvemos a educarnos y a reeducarnos y a compartir conocimiento en el colegio? Yo creo que es una buena idea y esa es la que nos dio el proceso. Ok. El siguiente paso es el más importante, es el de prototipado, el de invención, el de atrevernos a crear. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos desde prototipos muy sencillos que siempre arrancamos haciendo dibujos libres y los llamamos boceto para que suene como más, no tan de kinder, entonces lo llamamos boceto. Y hacemos un boceto de la idea que es un dibujo libre como nos ponían a hacer en kinder y es aterricemos la idea. ¿Y por qué es tan importante aterrizar la idea en un dibujo? Si yo les digo a ustedes, imagínense un balón rojo, y les invito a que en este momento se imaginen un balón rojo. ¿Ya? ¿Todos los tienen ahí en la cabeza? Entonces vamos a preguntarle, ¿cómo es tu balón rojo? El balón rojo es con un brillo especial para que capte la atención de la cancha. No es un mapa. Buenísimo. ¿Cómo es el balón rojo tuyo? ¿Tuyo? Tuyo, dale. ¿No? ¿No tienes balón rojo? Grande y luminoso también, brillante. ¿Alguien diferente? ¿Quién lo tiene? ¿Cuál es el tuyo? El mío es una pelota grande, como las pelotas de libra, pero de color rojo, la cancha. Ok. ¿Alguien diferente me dijo por aquí? Relieve. ¿Alguien pensó en uno de fútbol? ¿Alguien pensó en uno de basquetbol? Entonces, ¿cómo? Con el escudo de la América, muy bonito. Con o sin diablo. Y si estuviéramos en un proceso de emprender un proyecto que íbamos a hacer un balón rojo y todos hablamos y íbamos a decir, sí, hagamos el balón rojo y nunca lo dibujamos, al final no nos vamos a poder coordinar porque todos pensamos y nos imaginamos un balón rojo diferente. Entonces, por eso bocetar es tan importante, porque al bocetar nos permite empezar a aterrizar las ideas y tener un entendimiento común, y ese es el primer prototipo. Y luego vamos escalando esos prototipos que vamos testeando con nuestros usuarios y vamos mejorando. Esta es, por ejemplo, una fórmula en la que cuando nosotros decimos que la solución es una aplicación móvil o una aplicación web, lo primero que hacemos es hacer en papel, como está ahí, las interfaces. Y eso lo hacemos nosotros, y eso lo hace Apple, y lo hacen todas las empresas de tecnología. Arrancan prototipando, diseñando en papel, por más empresas de tecnología que sean. Y empezamos entonces a pasar a una siguiente etapa de prototipo. Esta es otra fórmula de prototipar, se llama Customer Journey, que es el camino del consumidor. Y lo que hacemos es imaginarnos cómo es todo el servicio. Por ejemplo, las personas que muy bien diseñaron este encuentro, lo primero que diseñaron fue, bueno, ¿y cómo se van a enterar que está el encuentro? Que existe la mesa. Luego, ¿cómo se van a inscribir? Todo esto es el antes. ¿Cómo se van a inscribir? ¿Cómo van a llegar? ¿Dónde se van a hospedar? Entonces hagamos un convenio con un hotel. Todo esto es el antes. El durante. Cuando lleguen, que tengan escarapela, que tengan cafecito, que tengan experiencias, que tengan una buena agenda académica. Ese es todo un diseño. Y el después, ¿cómo les hago llegar las memorias? ¿Cómo manejo esas bases de datos? Es todo un diseño que seguramente el primero no le salió tan bien porque de alguna forma era un prototipo, hay problemas, y ya este cuarto ya vamos mejorando y ya es un evento perfecto en ejecución, porque vamos mejorando y es un diseño que se hace. Muchas veces, no sé, los organizadores de pronto no sabían que lo que habían hecho era un diseño de experiencia, pero esto es diseño. Esto que vivimos hoy, estamos viviendo un muy buen diseño.
En mi prototipo, yo usé esta herramienta, ¿la conocen? ¿Quién conoce Canva.com? Pocos. Se la recomiendo. Si ustedes quieren hacer diseños increíbles, así no sean diseñadores, Canva.com, o sea, yo lo hice en 2 minutos, está bien, está bonito, y las invitaciones para los cumpleaños de mi hija y todo lo demás, lo hago por ahí, es gratuito. Y yo lo que hice fue, este es un prototipo que es, bueno, voy a hacer una publicidad a ver si a la gente le interesa. Ustedes conocen Dropbox. Dropbox. ¿Quién no conoce Dropbox? Casi todo. Bueno, es como es como el Drive de Google y tal, es un sistema de almacenamiento en la nube. Ellos, ¿cómo arrancaron? Ellos hicieron un video diciendo, vamos a ofrecer este servicio. No tenían servidores, no tenían nada. Y si a usted le interesa, regístrese acá. Lo sacaron. A la semana tenían más de 10.000 personas que habían dicho que le interesaba, y con esa base de datos de 10.000 fueron a un fondo de capital de riesgo, se consiguieron la plata y pudieron comprar los servidores y lanzar el tema. Lo que hicieron fue prototipar. Lancemos un video con el imaginario que tenemos del servicio, y si a la gente le gusta, pues entonces lo lanzamos. Entonces yo puedo hacer, este es un prototipo que lo hice en Canva en 2 segundos. Desarrolla tus habilidades 4.0. Siente la alegría de volver al colegio. También lo hablábamos ayer de esa alegría de volver al colegio. Entonces vamos a evocar esto. Y certifícate, el colegio lo puede certificar, certifícate en experto en habilidades de comunicación, pensamiento, tal, más información, un link, y entonces la gente, si los egresados se nos animan y dicen, eso está interesante, yo me meto, pues entonces empezamos a prototipar. Otras herramientas que les dejo, desafortunadamente no tenemos tiempo de ir a ellas, pero Pop-up, con eso ustedes, es gratuita, desde el celular, ustedes se pueden imaginar una aplicación móvil. Yo creo que casi todos nos hemos imaginado que bueno tener una aplicación móvil para cualquier cosa. Uno puede dibujar pantalla a pantalla cómo sería esa aplicación, luego toma foticos, muy fácil, le pone, si no va a hacer un touch, y le pone los botones como van a ser, y ya eso empieza a funcionar. Además es una muy buena actividad para trabajar con los niños. El siguiente se llama Magic Mockups, para ver cómo lucirían las pantallas en los diferentes dispositivos. También es gratuito, eso se los dejo. Sway de Microsoft, si ustedes quieren prototipar una página web, es muy fácil armar páginas web en Sway de Microsoft, a ver cómo se luce. Si no, Wix, ese que está todo el tiempo. Lo malo es que si ustedes se meten una vez a Wix, en YouTube le va a salir publicidad Wix por un año entero, pero es muy fácil de crear una página web en Wix. Realmente es fácil, como dice en el comercial de YouTube, y es gratuito. Si uno le quiere quitar el gratis que sale para acá, un letrerito, pues ahí sí tiene que pagar, pero como estamos hablando de prototipar, es gratuito. Si ustedes quieren prototipar, si ustedes quieren prototipar, ¿cómo va a quedar los espacios? Porque en la charla Jeff Frank nos convenció que deberíamos cambiar los espacios, y ustedes quieren, sin empezar a tumbar paredes de una vez, quieren ver cómo luciría el salón de una forma diferente o la biblioteca de una forma diferente, métanse a planner5d.com. Uno llega, lo que hace es que arrastra esto, y acá hay un botón que le dice 3D y te pone tu diseño en 3D y te puedes sumergir en el espacio. Es mágico y es gratuito. Entonces uno puede también hacer el prototipaje de espacios. Y por último, uno una vez tiene el prototipo, pues lo valida. Entonces yo qué haría con mi servicio que queremos lanzar para los egresados. Tomo 5 egresados que tienen sus hijos en el colegio, que son muy fáciles de alcanzar, que ya los tengo identificados. Les digo, regáleme 1 horita, les voy a contar esta idea, hago un focus group y denme feedback. Ustedes si se meterían, si les parece relevante, sus compañeros se meterían, y empiezo a tener como una realimentación de esa idea que voy teniendo. Y lo que voy haciendo es mejorando mi prototipo hasta que ya esté muy tranquilo, muy seguro. ¿Y qué hago? Lanzo un primer curso de 4 horas, a ver cuántos se me inscriben, cuántos pagan, qué me están diciendo del valor y demás.
Ahí ya saco mi versión 1.0, eso lo denominamos el mínimo producto viable. El mínimo producto viable es cuando yo ya lanzo mi producto, mi servicio al mercado y se empieza a usar, todavía no está terminado, pero yo con ella puedo empezar a hacer pruebas de mercado. Entonces acá yo lo que haría es esa validación. Y voy mejorando y así llego al final de mi prototipo. Y luego yo lo que hago es, hablamos del proyecto que es fundamental, entonces yo lo que hago es, bueno, ¿y cómo voy a evolucionar esta solución, este producto, este servicio, esta mejora al currículum, esta mejora al espacio y demás? Entonces identificamos, bueno, cuál es el plan a 3 meses que deberíamos tener listo, a 6, a 9, a 1 año, pongo hitos y ya es todo un tema de gestión del proyecto para que esto se vuelva realidad. El diseño es ejecución real, no es quedarnos en el prototipo y muchas veces se cree que es poner post-it en una pared como locos, pues eso es diseño y eso es creatividad. No, realmente es hacer realidad esas ideas que estamos sacando, es lo que es diseño y es realidad y es creatividad. Hasta acá, me quedan 11 minutos, hasta acá diseño. ¿Y por qué pensamiento diseño? ¿Y por qué arranqué con pensamiento diseño? Porque el Canvas, que ya lo vamos a ver, es una derivación del diseño. El Business Model Canvas fue creado por un señor que se llama Alex Osterwalder y lo creó como su tesis de doctorado y él dijo, hombre, si esas herramientas de diseño son tan potentes, ¿por qué en el mundo del emprendimiento y el intraemprendimiento estamos haciendo unos business plan, unos planes de negocio tan gruesos, se demoran tanto en salir las ideas? Deberíamos hacer es traer esas herramientas de diseño y concentrarnos en hacer un prototipo muy rápido en el que el emprendedor o el intraemprendedor, cuando hablo de intraemprendedores, ya en una empresa que puedo hacer o en un colegio, proyectos específicos. ¿Por qué se están demorando tanto y por qué no están aplicando lo de equivocarse rápido y barato? Entonces, Alex Osterwalder saca este, que es el Business Model Canvas, que es este. ¿Quiénes de aquí han trabajado ya con Business Model Canvas o lo conocen? Bien, no muchos. Una explicación rápida y luego vemos un ejemplo. Como el Business Model Canvas nace desde el diseño, ¿qué es lo más importante? Y esto como evaluación, ¿qué es lo más importante en este cuadro? Si lo miran rápido, ¿uno por dónde debería empezar? ¿Por dónde? Alguien que levante la mano y se atreva. Por la propuesta de valor. ¿Alguien tiene otra opción? ¿Alguien que se atreva a decir? Más, les voy a dar una pista, no es la propuesta de valor. La relación con el cliente. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cómo? Segmento de mercado. Por el segmento de mercado, porque lo que hacemos en el segmento de mercado es identificar el usuario. Y como decíamos que todo esto es centrado en el usuario, y entonces arrancamos por acá. ¿Qué nos pasa mucho? Muchas veces si arrancamos por la propuesta de valor y además es un tema ahí que justo la pusieron en la mitad y muchas veces arranca por ahí. ¿Qué pasa? Nos enamoramos de la solución y creemos que esa es la solución y se nos olvida que lo más importante es la propuesta de valor, el segmento de mercado. Entonces lo que hacemos es que identificamos el segmento de mercado, para quién estamos diseñando. Arrancamos por ahí. Luego, sí, y por eso está en la mitad, que es muy importante, la propuesta de valor. ¿Cuál es esa solución, ese servicio que vamos a dar a la persona para la cual estamos diseñando? Luego lo que tenemos es el puente entre la propuesta de valor y el usuario, o del usuario y la propuesta de valor, que es el canal. ¿Cómo voy yo a que esta propuesta de valor sí le llegue a mi usuario? Luego, ¿cuál es la relación con mi cliente? ¿Cómo voy a tener yo esa relación? Y luego, ¿cuál es la fuente de ingresos? ¿Cómo voy a lograr yo que esto se haga realidad teniendo los ingresos necesarios? Esta parte de acá, de la derecha, lo llamamos la parte estratégica. Y esta parte de acá la llamamos la parte operativa.
en el que pensamos, bueno, ¿y cuáles son esos recursos que necesito para hacer realidad esta propuesta de valor? ¿Cuáles son esas actividades que tengo que hacer para que esa propuesta de valor se haga? ¿Cuáles son esos aliados que necesito? ¿Y cuál es esa estructura de costos? ¿En qué costos voy a incurrir para lograrlo? Vamos con el ejemplo, y con el ejemplo podemos hacer zoom en algunas cosas. Sombra. Segmento de mercado. Y sigo con el caso de los egresados. ¿Cuál es el segmento de mercado? Esos usuarios egresados con más de 10 años de experiencia que desean fortalecer sus habilidades y seguir competitivos. Ahí me voy a centrar, en esos egresados de más de 10 años. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué les voy a ofrecer? Ya lo traemos desde el diseño, entonces yo ya lo sé. Una experiencia de aprendizaje blended, mixta entre lo digital y lo físico, que ellos puedan fortalecer sus habilidades que algunos autores lo llaman como 4.0. Esa es mi propuesta de valor. Ahora, ¿cómo voy a hacer para que esa propuesta de valor llegue a mi segmento? Entonces, primero, voy a aprovechar la infraestructura del colegio, ellos van a ir, pero voy además a aprovechar espacio digital. Entonces, por eso decimos que blended, entonces voy a montar una página, voy a aprovechar, además que todos los egresados tenemos un grupo de WhatsApp. No les voy a decir que circula en los de solo hombres, pero incluso en el del corazonista, tengo que decirlo, circula contenido no apto para niños, pero todos estamos conectados. Entonces yo puedo aprovechar esa conexión para llegarle con esta oferta. Luego, ¿cuál es la relación con ellos? Con mi usuario. En este caso es semi-personalizado, yo no voy a estar uno a uno, pero sí voy a tener algunos contactos con ellos directamente. No me voy a tener mucho en esta relación con usuario, pero uno lo puede tener desde lo más personalizado, que es como si yo le hiciera la ropa a la medida de una persona, o yo lo atiendo, que vendo camisas por internet y él solo dice qué color quiere, qué talla es y le llega a su casa en todo ese rango, desde muy personalizado a 100% digital y automatizado. Son los diferentes matices que yo puedo tener de relación con un usuario. El siguiente son fuentes de ingreso. Entonces, bueno, ¿y cómo voy a hacer que esto sea sostenible? Entonces, definitivamente voy a vender los cursos. Y de pronto puedo tener publicidad, como están llegando mis egresados, pues de pronto a alguna marca le interesa tener un contacto directo, un banco, por ejemplo, puede decir, hombre, esos egresados me interesa, usted tiene una base de datos muy interesante, yo cuando ellos lleguen les voy a tener un lapicerito y una libretica del banco. Entonces lo vendemos, ok, listo, bienvenido. Ok, hasta acá entonces la parte estratégica. Acá ya tengo clara cuál es mi estrategia. Y paso a la parte operativa. Entonces, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son esos recursos claves? Uno, la base de datos de los egresados. Eso vale oro. Y los invito además que actualicen esas bases de datos y empiecen a tener más interacción con los egresados. Esas bases de datos. Los espacios físicos es un recurso clave que de pronto tenemos que hacer adaptaciones. Una plataforma de e-learning para poder gestionar esto, de pronto la misma que ustedes ya tienen, si la tienen. Y por supuesto, conocimiento y propiedad intelectual de los cursos que van a impartir. El siguiente, actividades claves. ¿Qué actividades claves tengo que hacer para llevar a cabo esto? Es, primero, mercadeo, por supuesto, aprovechar esas bases de datos, hacer publicidad, identificación de profesores que pueden ser los mismos egresados, que deberían incluso ser los mismos egresados para ese tema de gestión de conocimiento del que les hablaba, o por supuesto temas de administración y logística. Aliados claves. ¿Quiénes pueden ser aliados claves? De pronto las universidades pueden ser aliados o competidores, pero pueden ser aliados en el que saquemos certificaciones conjuntas, asociaciones de egresados, asociaciones de padres de familia, diferentes asociaciones, empresas, consultoras, en el que podamos hacer convenios. Y por último, la estructura de costos. Entonces, pues hay un tema de mantenimiento de espacios que me va a costar, mantenimiento de espacios digitales también me va a costar, pago a los profesores, el mercadeo, un porcentaje para los aliados, el refrigerio, bueno, los diferentes costos, entonces yo los voy nombrando. Lo que logro al final, ese es el prototipo, y por eso había que empezar desde el diseño. Yo acá tengo el prototipo en una sola hoja y así se hace para que sea una sola hoja y es un artefacto diseñado para ser destruido. Esta es mi primera versión
Y yo lo hago en una hoja porque de esa hoja aprendo, salgo y valido, entiendo que me equivoqué, que hay que hacer mejoras, destruyo aprendo sobre eso que aprendí y vuelvo y empiezo a iterar. Y entonces empiezo a hacer prototipos, voy mejorando mi modelo de negocio y así voy desarrollando esta idea de negocio. Por eso hay una relación muy cercana, de hecho, pues como les contaba, Canvas se inspira en el pensamiento de diseño, entre el pensamiento de diseño y Canvas. Al final, yo sé que corrí un montón, lo había avisado, pero era necesario para que ustedes al menos provocaran de qué es pensamiento de diseño. Básicamente, pensamiento de diseño es seguir estos 3 pasos de los alquimistas, en el que hay una etapa negra, en el que yo identifico que no está bien, hago empatía, entiendo al usuario, defino claramente cuál es el problema, luego una etapa blanca en la que hago ideación, en una etapa divergente, otra convergente, identifico esas mejores ideas para luego pasar a la etapa roja, la etapa que es muy hermosa, que es de creación, de aterrizar esas ideas, que empiezo con prototipos muy simples, que voy mejorando esos prototipos. Y hay muchas herramientas, casi todas gratuitas afortunadamente, que ustedes pueden usar para mejorar esos prototipos, sean prototipos de tecnología, sean prototipos de servicios, sean prototipos de experiencias, sean prototipos de productos, de lo que ustedes se imaginan. Hay impresoras 3D, hay una gran cantidad de herramientas para prototipar y escalar esos prototipos y luego volverla a realidad. Pensamiento de diseño. Canvas. Entonces yo lo que hago es que, basado en el entendimiento del usuario, yo hago un prototipo y pienso la integralidad de ese emprendimiento o intraemprendimiento. En el caso de, si estoy trabajando, por ejemplo, y los invito a que hagan proyectos. Ayer preguntaban, bueno, ¿qué van a hacer el lunes? Entonces el lunes lo que podemos hacer es plantearnos y hacer unos talleres. Esto recuerden que es en co-creación, traer esa información, coger el librillo y bueno, vamos a identificar un problema y vamos a dedicarle unas horas a trabajar este problema usando esta metodología. Me quedan 35 segundos para hacer el taller. No lo vamos a lograr, les dejamos el cuadernillo. La idea del cuadernillo es que lo rayen, usen POSIT, si no lo quieren rayar entonces les sirve de cartilla para estar el paso a paso, pero acá lo más importante es atrévanse. Acá es atreverse a crear, las herramientas están dadas y van a ver que muy rápidamente van a llegar a unas soluciones muy potentes usando unas herramientas diferentes para abordar esos problemas que ustedes abordan o enfrentan en el día a día. Muchas gracias.